En el café hemos encontrado nosotros en nuestros ejercicios, porque hemos recorrido muchas regiones de Colombia, pero aparte de eso hemos hecho ejercicios técnicos con su respectivo diseño experimental, en el que hemos encontrado que cada variedad de café también tiene su propia carga microbiológica y no son iguales entre ellos. Eso es Entonces, muy curioso, muy y muchas interesante. Hola, hola queridos coffee amigos, bienvenidos a este video podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Julián Cucuñame, un científico del café. Julián, bienvenido. Muchísimas gracias, muy contento de estar con ustedes aquí, qué honor. Bueno, qué chévere. Bueno, Julián, cuéntanos un poquito más de tu profesión y por qué hoy podemos llamarte científico del café. Gracias. Bueno, pues realmente yo soy un campesino caficultor de tercera generación que crecí en el departamento del Cauca, que tuve la fortuna de en la universidad estudiar biología. Y la biología pues es una ciencia muy amplia que abarca muchas áreas pues del conocimiento y del desarrollo tecnológico y científico. Entonces, de alguna manera quise que mi profesión pudiera aportar a una industria que de alguna manera considero ha estado olvidada por la ciencia, ha estado olvidada por los industriales, por el mismo Estado. Entonces, aportando desde nuestra experticia, desde nuestro conocimiento, ¿no? Interesante ese punto que tú dices que ha estado un poco olvidada desde esa parte, ¿no? Creo que durante mucho tiempo el trabajar de forma tradicional, que tiene muchos beneficios, ha sido como el estándar, ¿no? Y de pronto Exacto. se ha olvidado un poco la parte de la tecnología y la parte de la ciencia. ¿Cómo ves tú ese aporte o cómo estás realizando? Cuéntanos un poquito esa parte de ese aporte científico al café. Gracias. Pues el aporte científico consiste sobre todo de dotar a los caficultores de las herramientas que nosotros adolecemos en la industria, y son herramientas desde el punto de vista tecnológico que son muy importantes y que no les hemos prestado mucha atención. Por lo que decía, las universidades se dedican a desarrollos científicos y tecnológicos, pero que muchas veces se quedan almacenados en los estantes, en las bibliotecas de las universidades. Entonces, es como tratar de recuperar un poco de ese conocimiento que está en las universidades, porque se han hecho muchos trabajos, y poderlos escalar a la población, a la comunidad. Entonces, nuestro trabajo consistió básicamente en desarrollar algunos productos partiendo de la necesidad del campesino caficultor. Y los productos en este momento son básicamente bioreactores, algunos sistemas de secado equilibrado, pero sobre todo entregando herramientas de conocimiento, porque los seres humanos venimos haciendo procesos de fermentación desde la revolución del Neolítico, y Wow, más o mucho menos tiempo. bastante tiempo, y más o menos logramos aislar microorganismos 500 años después de Cristo, cuando lo hacen los monjes benedictinos utilizando un antibacteriano que desconocían que era antibacteriano, pero mejoró considerablemente el producto que ellos estaban fabricando. Entonces, con una historia tan antigua en procesos de fermentación, en procesos de almacenamiento y en procesos de control desde el punto de vista microbiológico, nosotros hemos estado muy atrasados, porque hemos estado haciendo cosas partiendo desde el quehacer tradicional y desde lo que creíamos era mejor. No con eso diciendo que está mal, sino que hace falta mucha técnica y mucha precisión para lograr mejores resultados. Ese es el punto interesante, ¿no? El poder saber y no desmeritar lo tradicional, porque durante mucho tiempo ha generado grandes resultados y creería que pues de ahí también el buen nombre que en este momento tiene el café de Colombia. Sí, exacto. Pero no podemos dejar de lado algo tan importante. Pero bueno, Julián, hablemos un poquito más de ti. Ahorita seguimos hablando de esos temas que creo que interesan muchísimo. Hablemos un poquito de cómo así que caficultor y ahorita biólogo científico, cómo ha sido ese proceso y por qué decides tomar esa decisión, por qué decides de estar trabajando, como dicen, en la tierra, ahorita ir a un laboratorio. Ya. Pues bueno, yo soy hijo de una familia campesina, ¿cierto? Que como todas las familias de campesinas que pensaban un poco en el futuro, quisieron que sus hijos pues estudiaran. Entonces mi hermano y yo, mi hermano es el representante legal de nuestra empresa, es administrador de empresas agropecuarias, y mi persona fuimos a la universidad por el apoyo de nuestros padres, ¿cierto? Nosotros en la provincia, muchas veces en Colombia no había la posibilidad de ir a la universidad. Nosotros tuvimos la posibilidad, nuestros padres fueron personas muy juiciosas que nos motivaron con la creencia errónea de que si tú te vas a la ciudad, entonces puedes mejorar tus condiciones de vida, en la equivocación que podríamos haber estado en algún momento de buscar la solución afuera. Realmente
yo siempre he sido del campo, me quiere el campo y cogía café desde muy pequeño, desde que tenía muy pocos años de vida, apoyando a mi abuelita o a mi padre, pero siempre nos llamó la atención el tema de la ciencia. Yo siempre fui un enamorado de los desarrollos científicos y tecnológicos. Cuando tenía la posibilidad de leer algo de ciencia era lo que hacía. Pero entonces, en algún momento de mi vida tuve la posibilidad, estando en la universidad, de trabajar en una fábrica de vinos, ¿cierto? Entonces yo trabajaba en una fábrica de vinos como laboratorista, ¿cierto? Como el que apoyaba al jefe de control de calidad. Y entonces empecé a aprender a fermentar. Entonces, cuando llegaba a la finca y le preguntaba a mi papá por qué el café se debe dejar allí, él me decía porque lo estamos fermentando. O sea, él ya sabía que lo estaban fermentando. Entonces, el propósito de esa fermentación era eliminar el mucílago. Sí. Eliminar el mucílago del café, nada más. Y nosotros lo que, en ese momento yo decía, así como en el vino, que se modulan los sabores, no se transforman, se modulan en la fermentación, lo podemos hacer en el café. Entonces me interesó mucho poder empezar a aportar. En el año 2007 exactamente, nosotros hicimos los primeros procesos de fermentación ya intentando controlar algunas variables, sin decir que lo controlábamos todo. Sí. Controlamos algunas cosas, tuvimos resultados muy interesantes. Era cómico porque mi padre decía, el café que estamos haciendo desde que usted está ayudándome, les gusta mucho. Y yo le decía, ¿por qué, papá? Porque siempre que lo llevo lo dejan aparte. Pero no era porque le pagaran más ni nada, sino que simplemente ya sabían que era un café que tenía algunas características que les gustaba. Y exactamente, y entonces yo empecé a interesarme más en el tema sin salirme de lo que hacía yo en la ciudad, porque yo no me gradué de la universidad. Estaba estudiando biología, efectivamente, y tuve la posibilidad entonces de aprender muchísimo de vino. Y entonces quisimos tener un proyecto de vino en la finca con papá, hicimos algunos ejercicios, pero como no eran las tierras, no eran los climas, no era la condición, pues no era posible. Entonces empezamos a enfocarnos muchísimo más en el café y empezamos a hacer muchísimo más experimentación en ese momento, siguiendo los principios que uno aprendió en la universidad, que es el método científico, ¿no? Sí. O sea, partimos de la duda metódica para empezar a buscar conocimiento y algo que nos permitiera tener la certeza de que hacíamos algo bien, con calidad y sobre todo bueno e inocuo para el ser humano, porque siempre en la fábrica de vinos era una de las cosas que pensábamos, la inocuidad. De las cosas como más importantes. Bueno, pero yo tengo una pregunta que me surge, porque viene su papá que toda la vida trabajando con un modelo ya tradicional. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué tal lo aceptó él? O sea, porque deciden experimentar los dos, o bueno, tú tomas la finca de tu padre para experimentar. ¿Cómo se ve él en ese punto? O sea, ¿cómo tu papá reacciona a ese cambio? Pues al principio, cuando yo empecé a hablarle de él de ciertas cosas que había que empezar a modificar, él le parecía molesto. ¿Sí? Sí, me porque imagino. Nosotros ya hacemos las cosas de una forma, pero entonces él me contó algún día, cuando yo estaba haciendo algo así, me dijo, mire, mi papá, para que los mejores cafés salieran sin tanta cosa, lo que hacía era echarle sal al café. Vea, pues. Y entonces me llamó mucho la atención, porque la zona en la que vivíamos nosotros en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, era una zona que había tenido influencia de los alemanes. Sí. Entonces yo dije, debe ser influencia de los alemanes, y empecé a investigar mucho sobre cómo hacían los procesos de almacenamiento de algunos alimentos los alemanes, y era precisamente utilizando la sal. Ellos utilizaban la sal para que el pergamino quedara mucho más blanco y fuera más agradable a la vista. ¿Por qué ocurría eso? Porque cuando tú adicionas sal a un medio, digámoslo así, donde hay materia orgánica y hay microorganismos, tú estimulas el crecimiento de bacterias del ácido láctico, y las bacterias del ácido láctico favorecen la eliminación del mucílago que está en el pergamino y mejora las condiciones visuales del producto. Entonces eso hacía que a ellos les funcionara muy bien. Entonces, partiendo de eso, empezamos a hacer unos ejercicios con fermentaciones utilizando la sal en diferentes concentraciones, y empezamos a tener resultados muy buenos, sin saber exactamente qué pasaba, porque no habíamos estandarizado un proceso. O sea, yo sabía que habían unas bacterias del ácido láctico, pero no teníamos a la mano la disponibilidad de un microscopio para hacer el análisis. Sí. Yo llevaba algunas de las muestras, las llevaba a la universidad y mirábamos efectivamente que eran bacterias del ácido láctico, sin conocer mucho de taxonomía. Entendíamos pues que lo que estaba sucediendo era algo mucho más controlado que lo que convencionalmente se había hecho. Ese fue el punto de partida, pero entonces empezamos a tener un problema. Era que ese café, aunque se hacían todos esos procesos a regañadientes en la finca, porque yo igual no tomaba toda la producción, que no era una producción muy alta, nosotros casi siempre experimentábamos o con una parte que era de la abuela, que también tenía café, o de algún tío, ¿cierto?
con el propósito de mirar a ver qué resultaba, pero tampoco sabíamos catar, entonces tomábamos, probábamos, y de hecho nosotros no hemos sido nunca, mi hermano y yo, tomadores de café habituales, entonces cuando lo probamos sabíamos que había algo diferente, ¿sí? Pero no teníamos idea de catar, hasta un momento en que a la región llega una empresa que se llama Supracafé Colombia, y en ese momento entendimos que muchas de las cosas que estábamos haciendo estábamos por buen camino, porque había un mercado especial para eso que nosotros desconocíamos, porque a pesar de que nosotros somos muy fuertes como país en la institucionalidad cafetera, que es la Federación Nacional de Cafeteros, pues de todas maneras hay, digamos, como podríamos decir, unos pequeños dificultades en la transferencia de la tecnología que genera Cenicafé hacia los caficultores, digamos, pequeños, ¿cierto? Sí. Pues básicamente no porque no tenga la intención de hacerlo la federación, sino porque muchas veces los caficultores pequeños no le toman interés a este tipo de cosas, no porque Cenicafé ha hecho mucha investigación al respecto, ¿no? Y a veces pienso que también es complejo porque creería que de pronto incluso podríamos encontrar todavía caficultores pequeños o de zonas muy aisladas que puede que algunos aún no sepan leer, porque creo que todavía existe, algunos no tienen la forma o no tienen un recurso, ¿no? O también su condición económica muchas veces no le da el tiempo de sentarse a leer. Podrían ser algunas de las cosas, ¿no? Aunque otros sé que sí están también intentándolo a pesar de esas circunstancias. Sí. Entonces me imagino que, como tú dices, la transferencia de la información no debe ser fácil, me imagino que es muy compleja y eso también hace que mucha de la experimentación, podría decirse así, o sea, o como que el diario vivir sea como de experimentar, el que quiere experimentar, el que quiere ir probando, pero más a lo empírico, ¿no? Sí, más exacto. A lo que, a ver, como tú decías, como lo hacía tu papá, bueno, a mí mi papá o el abuelo lo hacía con sal, vamos a ver si funciona, y me funcionó, pero de pronto no con una forma estandarizada como tú lo dices. Exacto, exacto. Entonces sí, o sea, son muchos de los factores que tú has mencionado y seguramente algo otros más que uno desconoce básicamente pues porque es diferente entender un poco el tema sociológico, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, bueno, eso fue nuestro punto de partida, ¿no? Mientras trabajaba en la fábrica de vinos, entonces entendí que era inocuidad, entendimos cómo era muy importante tener unos procesos de desinfección, que la fruta no podía tratarse como si fuera un alimento. Decía mi abuelita, que en paz descanse, no es comida para marranos, no lo vamos a comer nosotros. Sí. Porque a la primera persona que le escuché hablar de una tostión ideal fue a ella, cuando decía el café debe quedar bonito en la tostión y no puede quedar quemado, porque cuando queda oscuro, negro, que aunque pinte más, no sabe igual de bueno. Entonces ella siempre lo hacía así. Entonces por eso yo digo, uno aprende mucho, incluso allá más que en la misma universidad, ¿no? Cuando empezamos a transferir cosas al campo, a veces se genera la dificultad y es que hay un rechazo inmediato por lo nuevo, ¿cierto? Y ese rechazo inmediato por lo nuevo lo veo primero en las personas cercanas, en mi padre, porque el término de él, aunque pueda parecer un poco vulgar para algunos, es eso tiene mucha joda, decía él, ¿cierto? Entonces, sí, ¿y para qué si me van a pagar lo mismo? Entonces tenía sentido y tenía razón. Sí. Entonces sigámoslo haciendo como está, y esa es la situación actual de muchos caficultores que no quieren salir de su zona de confort, aunque no es una zona de confort, sino que simplemente no quieren cambiar el método convencional. Lo que nosotros tratamos de hacer ahora en este momento con todos esos aprendizajes es lograr transferir la información y la tecnología de manera muy sencilla, hacer que un caficultor pueda reconocer la carga microbiológica de su café, que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo, como han hecho los seres humanos, y con lo bueno que ya está demostrado por milenios, porque si estamos fermentando desde 9000 años antes de Cristo, en la revolución del Neolítico, cuando arrancan todos los procesos de agricultura y todos estos temas, pues entonces nosotros tenemos que haber tenido algún aprendizaje, ¿verdad? Y ese aprendizaje que tuvimos, lo que nos permitió fue tener en algún momento mayor precisión para poder transferir esa información sin complicaciones. Porque tú enseñarle microbiología a un campesino que no ha pasado de quinto de primaria es complicado. Sin embargo, he tenido caficultores que no pasan de quinto de primaria y hoy me envían fotografías de sus aislamientos, que tienen un microscopio en su pequeña finca, pero que hacen unos aislamientos hermosos y perfectos. Chévere. Y sin tanta esa cosa que le ponemos tanto misterio, porque en el laboratorio, cuando yo trabajé en un laboratorio de genética, porque yo hice un énfasis en genética y luego hice una maestría en bioingeniería, que ya estamos finalizando en este momento por fortuna. Chévere. Entonces uno ve como la rigurosidad
que es para el laboratorio, pero esa rigurosidad tú no se la puedes llevar a una persona que no tiene ni idea, primero porque no tiene disciplina, porque nosotros no fuimos formados en unos entornos disciplinados, ¿cierto? Yo tuve la fortuna de estudiar en un colegio privado, un colegio militar, entonces las cosas se hacen así, en este orden, y usted tiene que hacerlo, entonces digamos que de alguna manera lo aprendí a hacer, y cuando hacíamos un proceso era así, o se hacía así, entonces lograr transferir eso de manera sencilla a los caficultores, al principio fue un reto, pero hoy ya es un éxito, porque ya ellos saben aislar, saben fermentar, saben inocular, pero aparte aprendieron a desarrollar o a construir sus propios bioreactores. Eso Bioreactores de bajo costo que les permitan a ellos tener control de una o dos variables. De dos variables, porque ¿cuándo es de dos variables? Cuando yo aislé mi microorganismo, la primera variable. Y la segunda variable es cuando controlo la atmósfera en la que estoy realizando el proceso. Con un bioreactor que ellos pueden fabricar ellos mismos, porque eso lo enseñamos nosotros, entonces han tenido unos resultados increíbles. Hoy de hecho venía uno de mis estudiantes y me contaba lo que había hecho con un café de variedad Timor. Yo le decía, pues, ¿yo qué te puedo decir? Si tú has llegado a unos niveles que muchas veces lo superan a uno en el ejercicio, uno tiene que aceptarlo, ¿no? Sí. Y son personas muy juiciosas con un altísimo grado de disciplina que logran tener éxito en sus procesos y que demuestran que sí se puede construir, o sea que sí podemos seguir trabajando en equipo, que el tema de la formación académica o el límite incluso de edad para muchos es una cosa que no se puede superar. Nosotros creemos que sí se puede superar, por eso no vemos que haya una gran dificultad, que se puede transformar el café en un producto no solamente exótico como muchos quieren, sino en un producto que sea realmente seguro para el ser humano, que es lo que nosotros buscamos. Y ese tema también me parece muy interesante, porque creo que es algo que puede interesar mucho también a cada una de las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, porque no sé a cuántos les habrá pasado, pero creo que a muchos nos ha pasado, de que va uno al médico y lo primero que le dicen es prohibido el café, o por lo regular el café siempre está en la lista de esas bebidas prohibidas. Entonces, hablando de la inocuidad, ¿qué tanta influencia tiene, o qué tan, digámoslo así, qué tan castigado nos tienen el cafecito los médicos que siempre están prohibiéndolo? Sí, eso se debe, yo creo, a la venta o al consumo, mejor dicho, de cafés convencionales de muy mala calidad, ¿verdad? Porque esos cafés no tienen ningún proceso de inocuidad, la verdad es esa. Nosotros, cuando un caficultor de manera humilde toma su café del campo, muchos lo tratan con el mayor cariño, ¿cierto? Pero en volúmenes muy grandes, muchos de esos cafés no son tratados con cariño. Entonces el primer ejercicio que pasa es que el café en una estopa húmeda o en un empaque húmedo es arrastrado casi que por una buena parte de la cafetera, y eso hace que ese café recoja unos microorganismos que están en el suelo, y que el proceso, la función de esos microorganismos es la degradación ya en niveles finales de la materia, lo que hace que sea supremamente peligroso, porque muchos de ellos producen toxinas, porque son hongos, y esas toxinas son unas micotoxinas que son altamente tóxicas para el ser humano. Entonces, eso está en los cafés convencionales y en muchos cafés colombianos y en muchos cafés incluso de especialidad, porque nosotros no le hemos dado la atención como debe ser al café. Entonces, primero, es una de las pocas, o yo diría que la única industria en la que un fruto es arrastrado casi que por media cuadra, ¿cierto?, con el propósito de ser transportado. Los llevamos a unas condiciones en las cuales se almacena, que son condiciones donde se han acumulado muchísimos hongos durante décadas, ¿cierto? Porque es los lugares donde siempre se ha procesado el café, y eso no se ha tratado como un sitio de procesamiento de alimentos. Le llamamos beneficiadero porque hemos considerado el café una materia prima. Entonces beneficiamos una materia prima y la enviamos al mundo, pero la forma en que lo hacemos es totalmente, yo digo, salida a los pelos, porque es una cosa que no puede ser buena para algo que es tirado en las peores condiciones. Luego es almacenado en las mismas peores condiciones, que incluso en muchos lugares hay ratas que duermen o anidan en esos espacios, entonces nada de eso es bueno. Entonces el médico en realidad no está castigando el café, está diciendo la verdad. Usted no puede tomar un café, primero, que ha pasado por esas condiciones, y segundo, que lo llevan a unos niveles de tostión demasiado altos. Entonces tú te metes a una página que yo recomiendo mucho, porque yo di clases en la universidad durante 10 años, en una universidad en la ciudad de Popayán, y yo les decía a mis estudiantes que utilizaran una manera sencilla, es a través de Google Scholar. Entonces usted busca, pone unas palabras clave en Google Scholar y usted encuentra las investigaciones que hay al respecto. Entonces tú, por ejemplo, pones ocratoxina A y coffee en inglés, ocratoxina A, ocratoxina A, o A y coffee o café.
Ujú. y te aparecen estudios en inglés y en español. Preferimos los que están en inglés porque han sido puestos en revistas indexadas de mucho valor científico, quiere decir que son validados desde el punto de vista técnico y científico, que es la literatura que nosotros utilizamos. Sí. Y haciendo ese ejercicio encontramos que hay muchos estudios que demuestran que el café tiene unos altísimos niveles de ocratoxina. Incluso hay un estudio donde muestran que después, para la preparación de café soluble, después de la tostión y de los procesos que llevan a que el café sea soluble, la persona que prepara el café extrae ocratoxina o aflatoxina o algún tipo de toxina. Y más o menos así, para entenderte un poco más, ¿qué es en sí la ocratoxina? Sí, es un metabolito secundario de la degradación metabólica de un microorganismo. Lo pongo en términos castellanos. Cuando voy a fermentar cerveza, voy a fermentar vino, yo tengo un microorganismo. El microorganismo toma el azúcar, entonces si es una levadura, ese microorganismo llamado levadura, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ellipsoideus, en fin, algunas Saccharomyces, toma el azúcar y el azúcar la rompe en dos compuestos que son CO2 y alcohol. Entonces digamos que producto del un metabolito de la transformación del azúcar es el alcohol, ¿cierto? Cuando viene este otro microorganismo, por ejemplo llamado bacteria del ácido láctico, toma el azúcar y lo transforma en dos moléculas de ácido láctico. Entonces, ¿cierto? Tú tienes esos resultados. Ahora, si hay un hongo que produce ocratoxina, la ocratoxina es como uno de esos otros anteriores, pero es un desecho metabólico. Y esa ocratoxina, digamos que los otros serían positivos, exacto, o buenos, y benéficos, y el otro sí es maléfico, como negativo, lo contrario. Exacto, es negativo. Exacto. Entonces, sí. ¿Por qué razón es malo? Porque son toxinas de muy bajos pesos moleculares, sí, que cuando se hace el proceso de tostión, ella persiste si estaba en el grano. O sea, y digámoslo así, perdón, yo te interrumpo, eso quiere decir que esa molécula, bueno, sí, esa molécula viene desde, podríamos decir que desde la cereza en sí. No la molécula, pero sí el microorganismo que la produce. El microorganismo. Entonces, porque digamos que yo creo que muchas personas, o quizás hasta yo en algún momento lo he pensado, uno dice no, el grano viene forradito, viene desde el comienzo bien forradito la cereza, uno por lo regular la cereza la consume a veces cuando está en el campo, que la consume así directamente o según el proceso que se realice, y uno dice no, pero después viene forradito con el pergamino, no, él viene protegido. O sea, creería yo que popularmente cuando no se conoce a fondo uno diría no, él no necesita eso, y como tú dices, aparte viene la tostión, no, eso todo lo que haya pasado ahí se pierde, se quema, se muere. Pero entonces me parece interesante ver que desde, o sea, desde que está en el árbol podríamos decir que ya está pasando un proceso microbiológico internamente. Sí, es como nosotros por más que nos bañemos todos los días, nos cepillemos y nos pongamos Listerine, y tenemos una carga microbiológica muy alta, ¿cierto? Que es lo que nos permite haber evolucionado y estar en las condiciones que estamos hoy, ¿cierto? Dígalo usted, desarrollo, de crecimiento como población, en fin. Entonces las plantas es exactamente igual. Entonces las plantas tienen un microorganismo o microorganismos, una serie de microorganismos que han evolucionado con ellas. ¿Cuáles son esas? Pues muchísimos tipos de bacterias del ácido láctico, bacterias descomponedoras, bacterias butíricas, bacterias, un montón de bacterias, en fin, ¿cierto? Entonces hay unos buenos que están ahí porque han sido llevados por otros digámoslo, animalitos que se llaman la mosca de la fruta o Drosophila melanogaster. Usted ha visto que cuando uno se come una guayaba, muchas veces está en el campo, la muerde y salen unas larvitas, unos gusanos. El típico gusanito de guayaba, el blanquito. Ese gusanito de la guayaba es una larva de la mosca de la fruta que se llama Drosophila melanogaster. En el café, que muchos le dicen, no, eso cómaselo, sí, que eso como come guayaba, sabe lo mismo. Sí, y de hecho no pasa nada porque son bacterias que son positivas, ¿cierto? Lo que ellos tienen. Entonces, ahora, resulta que no solamente la drosófila lleva esas larvas. Ustedes han visto en una finca cuando se está fermentando el café, muchas veces convencional, uno ve que las larvitas del proceso de fermentación empiezan a migrar en los tanques que utilizan las personas convencionalmente para fermentar. Eso muestra que la mosca de la fruta también visitó esa fruta y que puso las larvitas las mismas que le puso la guayaba, porque son las mismas. Cuando eso pasa, la mosca pone bacterias también junto con sus huevitos. Y esas bacterias al final generan todo un microbioma al interior del fruto.
y por fuera del fruto. O sea, como toda una población sí, dentro exacto. del fruto. Entonces, yo incluso por ahí tengo un cafecito y si quieren más tarde hacemos el ejercicio y ponemos una gotica del café que está cerrado, como tú lo dices, lo ponemos en el microscopio porque también lo tengo por ahí y van a mirar ustedes esa carga microbiológica que hay en una cosa que está, como tú dices, sellado. Cuando las condiciones del entorno ambiental no son muy buenas, hay un montón de microorganismos que tampoco son buenos. Si tú tienes procesos de descomposición de animales en un lado, la mosquita llega allá, y no solamente la drosófila, sino otras, y viene también al fruto. Entonces, en ese proceso hay agentes que son contaminantes, o cuando el fruto va al piso, recoge las esporas del piso. Hay un estudio que hizo Cenicafé, por eso nosotros partimos mucho de las cosas que ha hecho Cenicafé, porque consideramos que es una autoridad válida en el tema del café y en el tema de investigación en temas de café. La biblioteca más grande del mundo en café la tenemos en Colombia y la tienes en Cenicafé. Increíble. Porque es increíble. Entonces, nosotros aprovechando eso, nosotros hemos tomado esa información, que es una información que está disponible al público, que es para todos los que queremos aprovecharla, y hemos partido de esos principios que ellos establecen para, por ejemplo, explicar que hay fermentaciones que existen y hay fermentaciones que no existen. Porque la gente habla de fermentaciones en seminarios y en cosas que han hecho y le ponen nombres que incluso el mismo Cenicafé dice, las fermentaciones que existen son esta y esta, y esto que las otras personas dicen para el show, pues no existe. Entonces, y eso ha restado credibilidad también a lo que muchos caficultores hacen en el tema de innovar. Entonces, desconocemos realmente lo que pasa y le ponemos un nombre cualquiera, ¿no? Sí. Yo escuchaba en un campeonato de barismo un señor que presentaba su café, era un barista. Yo insisto en que los baristas son muy importantes en este tema de la cadena del café, porque fueron los que dieron a conocer nuestro café al mundo, los que explican qué es el potencial de ese café, los que han logrado desarrollar un montón de métodos para hacer ese café más atractivo. Sí. Pero entonces ellos, al recibir la información errada del productor o del comercializador, también erran. Y entonces el señor decía que ha hecho una fermentación que a él le llamaba, no recuerdo cómo era, el age fermentation, alguna cosa, pero que la fermentación ha sido a menos 4 grados. Entonces, a menos 4 grados estamos por debajo del punto de congelamiento, sí, donde ningún ser vivo puede sobrevivir, ¿verdad? Entonces, el agua intersticial del microorganismo hizo que el microorganismo se entrara en latencia o muriera, per se ahí no había fermentación. Entonces, ese tipo de errores también han hecho que no entendamos muy bien lo que realmente está pasando, porque no conocemos la microbiología y nosotros insistimos, la microbiología, la bioquímica y la bioingeniería que tenemos que aplicar a esos procesos para hacer que tengamos buenos cafés, inocuos, libres de esos microorganismos malos o de las toxinas producto de la degradación de esos compuestos que están naturalmente en el café, y tener un producto que tenga altísima calidad, pero que además sea libre de toxinas o inocuo para el ser humano. Creo que eso es lo más importante. Nosotros tenemos que ser pioneros en temas de investigación, no digo nosotros como empresa, nosotros como caficultores colombianos, porque en el mundo a nosotros nos reconocen de las cosas buenas que tenemos es el café, y con el café hicimos patria, y hizo patria la federación en los años de la bonanza cafetera, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas están ligadas a lo que nosotros estamos haciendo. Lo que queremos es fortalecer esos lazos entre los mismos caficultores, entre los comercializadores, entre los baristas, para que tengamos una industria seria, técnica, precisa y segura. Claro, precisamente creo que ese es un enfoque muy importante, y es poder siempre tratar de comunicarlo de la mejor forma posible, siempre tratar de transmitir esa información, y en lo posible, me imagino que el reto más grande, como tú decías hace un rato, es saberla transmitir para que asimismo se pueda recepcionar bien esa información y se pueda desarrollar correctamente, porque nuevamente como que no está mal, o lo que yo puedo interpretar un poco es que no está mal experimentar, pero hay que también aprender cómo a estandarizar esos procesos para sacarle beneficio y no de pronto para generar pérdidas o de pronto ir a ocasionar problemas en el consumidor final. Y yo creo que esto es algo muy importante, porque a veces nos enfocamos solamente en ciertas partes de la cadena de valor, pero el consumidor también hace parte de esa cadena, porque a la final sin él pues no existiría nada para atrás, ¿no? Y es importante, y es la responsabilidad, como tú dices, de poder ofrecer un producto que no ocasione este problema. O sea, ¿será que algún día podríamos llegar a ese punto donde los médicos saquen de la lista negra el café? ¿Tú qué dices? Yo creo que es posible. O sea, esto es generar una cultura, incluso con ellos mismos, ¿no?
De por sí que ellos son los más tomadores de Sí, café. sí, y de café no tan bueno, porque lo que toman es cafetería, Exactamente. de las cafeterías que tienen los mismos hospitales o Ah, clínicas. sí, y a Entonces, veces hasta mezclados con otras cosas. exacto, exacto, exacto. Entonces, yo creo que es un trabajo que tenemos en el que tenemos responsabilidad muchos, ¿no? Y Sí, cuando digo responsabilidad muchos es los mismos caficultores que están en el proceso de innovación, tratar de hacer esa innovación sin riesgo, porque hay mucha gente que sin saberlo ha tenido logros, por ejemplo, trayendo microorganismos de los suelos y poniéndose al proceso de fermentación. Pero eso es un riesgo que no podemos permitir. O sea, eso es como si yo para preparar un vino fuera y trajera de una montaña microorganismos y se los pusiera al vino para fermentarlo. No, o sea, ellos ya saben que hay una cepa que favorece, que es una cepa que evolucionó con la variedad de uva y que esa cepa de microorganismo que ha evolucionado con la variedad de uva la podemos aislar, la podemos mejorar genéticamente y luego la utilizamos siempre con muchísimo control. En el café hemos encontrado nosotros nuestros ejercicios, porque hemos recorrido muchas regiones de Colombia, pero aparte de eso hemos hecho ejercicios técnicos con su respectivo diseño experimental, en el que hemos encontrado que cada variedad de café también tiene su propia carga microbiológica y no son iguales entre ellos. eso es Entonces, muy curioso, muy y muchas, interesante. es súper chévere porque muchas veces, incluso en la misma finca que tenemos dos variedades de café, encontramos que hay una diferencia, o sea, del tipo de microorganismo, o sea, del volumen de la población, pero siempre hay Siempre va a una variar. diferencia. Entonces, ¿Y será que eso puede generar también una diferencia a la hora del desarrollo del perfil del café? O claro, sea, porque es que cuando un microorganismo actúa o trabaja, él actúa bajo unos principios digámoslo, metabólicamente hablando, ellos degradan las azúcares en unas condiciones ideales. Las azúcares nosotros químicamente las presentamos como una hexosa, ¿cierto? Como una sacarosa, como un azúcar normal. Resulta que las azúcares están ligadas a otros compuestos y producto de esa degradación o de ese rompimiento llamado oxidación, porque la fermentación es una oxidación incompleta. Entonces, producto de esa degradación oxidativa por acción de un microorganismo en ausencia de oxígeno, que es lo que llamamos fermentación, se generan la liberación de otras sustancias, ésteres, ¿cierto? Y otros compuestos que son muy importantes en las características organolépticas. Entonces, ese microorganismo que ha evolucionado con esa variedad, sea de café o sea de uva o sea del fruto que sea, pues se ha adaptado a esas condiciones y entonces metabólicamente genera unas condiciones muy equilibradas. Entonces, ahora, tú no quieres que no puedas hacer un ejercicio, por ejemplo, experimental, es tomar de una variedad y ponerle microorganismos a otra. Eso se puede porque es dentro de la misma variedad del café. Lo que a nosotros nos parece que no es correcto es que traigamos de unas zonas en las cuales no es adecuado, del suelo, ¿cierto? Es como si yo trajera unos microorganismos que están descomponiendo un muertico, un perrito que esté muerto ahí y se los pongo para ver qué me da, a ver si yo mejoro el perfil. O sea, eso no tiene ninguna presentación porque eso es un animal que está en condiciones de putrefacción, o sea, sus proteínas están siendo ya degradadas, sí. ¿cierto? Y lo que nosotros tenemos en la fermentación es la degradación de un azúcar, ¿cierto? Y ese azúcar se está degradando en unas condiciones ideales en las que no hay una descomposición total y no se han afectado las proteínas, ellas están afectando las proteínas, o sea que la carga microbiológica ya es diferente a las fases iniciales acá en la fermentación. Y digamos, y esa de acá, esa es la que va a ocasionar daños también en nuestro organismo, Claro, porque, mientras exacto. la otra que está siendo controlada, podríamos decir que antes al contrario, podría generar beneficios porque Sí. muchas veces, o sea, nos castigan el cafecito, pero es que se les olvida también todos los beneficios que tiene. Sí, 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 exactamente. Entonces, a ver, para poner un ejemplo muy básico, o sea, cuando tú preparas un sauerkraut o un chucrut que le dicen, tú lo preparas con el propósito de mejorar sus características organolépticas, que sería una, pero que es una que ya es secundaria a la más importante, que es garantizar la duración en el tiempo de ese alimento, que es lo que han venido haciendo los alemanes o los europeos hace mucho rato. Como ellos tienen unos periodos muy cortos de producción agrícola, esa producción agrícola tenía que ser en grandes cantidades, pero luego para el resto del año, en los cuales están en altísimos niveles de frío y que no hay nada que sembrar ni que producir, entonces tienen que almacenarlo. Entonces ellos utilizaron unos sistemas de fermentaciones controladas para garantizar la durabilidad de los alimentos, ¿cierto? Mejora las propiedades desde el punto de vista organoléptico, o sea, mejores sabores, mejores aromas, primero. Segundo, desde el punto de vista nutricional, mejora la carga microbiológica buena, que es muy importante para que nuestro sistema gastrointestinal o nuestro sistema digestivo esté bien, ¿cierto? Y
mejora el tiempo, porque si es una fermentación del ácido láctico, se va a producir muchísimo ácido láctico que va a seleccionar la población que está trabajando, a tal punto que ese mismo ácido láctico elimina los propios microorganismos que lo produjeron y lo que hace es que conserva el alimento. Entonces, esa conservación luego entra a un proceso de maduración. Eso es lo que pasa en el vino. Porque en algún momento los microorganismos que están fermentando el vino entran en latencia porque aumentó la concentración de alcohol. Pero esa concentración de alcohol genera unos intercambios importantes entre el recipiente, que muchas veces es una barrica de roble. Y entonces hay intercambio de taninos y otros compuestos entre la madera y ese alcohol que está en el producto, y genera una bebida compleja, una bebida rica en antioxidantes y nutritivamente muy importante para el ser humano. Entonces, pero con control, o sea, eso no lo vamos a lograr si fermentamos un café, ¿cierto? En un proceso cualquiera en el que hay un Clostridium, en el que hay un hongo que puede estar generando ocratoxina, porque como lo decía yo en la mañana en la charla, cuando usted ve que en una fermentación hay un crecimiento de una placa blanca sobre la superficie de ese café que está fermentando, tiene que tener control. Es posible que usted tenga suerte y no sea Aspergillus ocraso, que sea otro tipo de Aspergillus. Bueno, soñando que sea Aspergillus camembert, qué bueno, porque con él se hacen quesos y se transforma muy bien, pero no creo que sea camembert, ¿cierto? Porque lo que nosotros hemos hecho en el ejercicio, que hemos hecho las fermentaciones descontroladas, hemos encontrado Aspergillus flavus, si no estoy mal, si no me equivoco en el nombre, Aspergillus ocraceus, Penicillium verrucosum, que son nocivos, ¿no? ¿Qué podrían ocasionar ellos en nuestro organismo? Sí, ellos mismos no son nocivos. Entonces, termino la idea y te doy la respuesta. Ellos mismos no son nocivos porque ellos son más bien los que provocan la toxina, producto de la degradación metabólica de lo que ellos están alimentando, que se llama ocratoxina o aflatoxina u otras toxinas. Esas toxinas entran a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y generan una serie de problemas. Uno de los problemas más importantes a nivel de daño en la salud es daño a nivel hepático. Esas toxinas pueden dañar el hígado. Son neurotóxicas, o sea que afectan el sistema nervioso. Y si una mujer está en embarazo y consume altas cantidades de esas toxinas, puede incluso dañar el feto que está en formación. Eso se llama teratogénesis, o sea, genera tumores o malformaciones en su feto en formación. Sí, preciso. Clarísimo. Yo cuando estaba en embarazo estuve leyendo también algunas cosas con respecto a eso, ¿no? De que se le prohíbe a la mujer como tal que está en embarazo, se le prohíbe el consumo de café, ¿no? Pero aproximadamente creo que eran más de 3 tazas en un día, era un aproximado. Pero no existía un estudio, no encontré un estudio realmente que describiera y dijera por qué. Cada uno de los estudios que habían realizado decían que si se combinaba, o sea, los estudios lo hicieron en mujeres que combinaban alcohol con café, café con cigarrillo y muchas otras cosas más, o que tenían ya otras enfermedades, y ahí la cafeína ocasionaba un problema. Pero me causa curiosidad que prohíban el café cuando no existe como un estudio en una mujer sana que no consuma nada más, que haya sucedido algo así. Pero viéndolo ya desde este punto de vista, pues es diferente y puede que sí hayan ocasionado resultados diferentes, y de ahí es que partan con estas cosas. Exacto, entonces, a ver, el tema con la prohibición en las mujeres, yo creo que está más ligado con, la cafeína, porque es un estimulante del sistema nervioso central y de alguna manera puede terminar también, claro, afectando las condiciones de normalidad del desarrollo no del dejando feto. dormir a la mamá de noche porque el bebé está muy activo. O al bebé incluso, ¿cierto? A pesar de que la placenta es una barrera muy selectiva, puede generar también que él puede ingresar. Había uno que decía que preciso también era por el hecho de que la cafeína traspasaba la barrera de la placenta. Ahora, yo solamente leí porque yo sí no soy experta en el caso, pero me gusta mucho leer. Hasta ahí llegué, eso fue lo máximo que pude encontrar de información. Sí, y hay otro problema adicional, y es que los cafés que se consumen, muchos de los cafés que se consumen comercialmente tienen unos niveles de tostión muy altos. Sí. Y a los niveles de tostión muy altos se está generando un compuesto que se llama benzoapireno y otros, ¿cierto? Como cuando fumas un cigarrillo, uno de los principales compuestos carcinogénicos es el benzoapireno. Hay muchísimos otros, son cientos, incluso algunos dicen que miles. En el café de altos niveles de tostión pasa exactamente lo mismo. En el proceso de formación de esos ácidos húmicos, cuando se lleva al extremo, se oxidan tanto que esos anillos bencénicos que eran aromáticos, agradables, que han
han perdido sus nitrógenos que lo hacían unas especies de aminas o piracinas que daban algunas características agradables, se han convertido en una cosa que es desastrosa, y uno de ellos es el benzoapireno, que es carcinogénico y que también es teratogénico, ¿cierto? O sea, también produce daños en el embrión. Entonces, ese es otro gran problema, ¿cierto? Entonces, a ver, y si no hay un estudio de cohorte en el que hayamos tomado o mujeres en embarazo o personas normales, sanas, que solamente darles café y analizarlos durante 5 o 10 años, que sería un estudio de cohorte con un tiempo bueno. No conozco uno, tal vez me ha faltado buscar, no sé, pero yo también he encontrado esas combinaciones de las que tú mencionas. Sí. Y la más peligrosa es café-alcohol, porque el café es un solvente orgánico que arrastra fácilmente compuestos de bajo peso molecular como los que hablamos, como las aflatoxinas o también como los benzoapirenos y otros compuestos producto de la degradación, y eso hace que la absorción sea más rápida y es más peligroso. Entonces, bueno, son cosas que pueden sonar para algunos muy extrañas y muy raras. Sí, probablemente. Pero la idea es como que nos hagamos a un criterio un poco más técnico, que nuestro café, ir aprendiendo, que se procesa y que estamos procesando, le debemos dar el respeto al alimento, que busquemos no hacer innovaciones sin conocimiento, porque pueden terminar siendo contraproducentes, y que pensemos en que el consumidor final es la persona que más tenemos que valorar, porque si nuestro café lo mata, lo voy a decir y puede sonar muy feo, ¿cierto? No acostumbro mucho al tema del mercachifle, pero si no tienes quien te compre tu café, pues ¿cuál es el negocio? Y si tú envenenas al que te lo está comprando, pues ¿cuál es el sentido? Entonces, como dice nuestro amigo Kim, no estamos trabajando con un café sensible en ninguno de los lados, ni para el productor porque le pagamos mal, ni al consumidor porque también le pagamos mal enfermándolo. Entonces, creo que es el momento en que equilibremos las cargas, tanto para ambos lados, que el productor reciba un buen pago, pero que el consumidor consuma realmente un buen café, porque no se trata de tener café sabor a frambuesas, sino café que no lo mate. ¿Sí? Exactamente, y sabes que ese punto es muy, muy importante. Sé que tú nos hablas también bastante desde la parte de productor, porque de ahí vienen tus raíces, pero yo creo que también es importante para el consumidor, porque hoy en día también hay una posibilidad, o sea, hoy en día ustedes consumidores pueden elegir diferentes tipos de café, y yo sé que a veces el precio viene a jugar un papel importante, pero entonces también tenemos que evaluar cuánto vale nuestra salud. Sí, porque muchas veces nos pueden presentar un buen café al lado de un café que es más económico, pero como nos lo explica Julián en este momento, sí, en realidad hay cafés muy malos, muy, muy malos, que producen cosas terribles en nuestro cuerpo. Ustedes acaban de escuchar aquí una parte. Entonces es también importante, ¿no?, de que cuando estamos pagando más por un café, no solo estamos pagando porque sí, estamos pagando por calidad, estamos pagando por salud, y estamos pagando también para generar una mejor calidad de vida a las personas que están haciendo esa tarea juiciosamente. Porque imagínense ustedes cuánto tiempo tiene que invertir el caficultor que realmente quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y como tú dices, tiene que estudiar, tiene que intentarlo, tiene que hacerlo, que es posible, pero eso tiene un valor agregado, y por eso nosotros también tenemos que aprender a pagar. Entonces es como eso, ¿no? Y me gusta mucho, Julián, poder conocer esta parte. Yo no soy experta, pero me parece súper interesante poder conocer, poder experimentar, o sea, que ustedes puedan llegar a ese punto. Y bueno, ¿no? Algo que tú también decías, y es que aquí estamos para compartir el conocimiento. En el café es importante eso, ¿no? Que podamos transmitir cada una de esas cosas nuevas que van surgiendo, cada una de esas innovaciones, y pues creo que eso hace parte también de tu trabajo. Sí, nosotros hacemos procesos de formación, hemos hecho procesos de formación de muchas formas, hemos hecho procesos con Kim de formación virtuales y gratuitos para todo el mundo, en el cual aprende a tener control con algunas pocas variables, sobre todo el control que busca inocuidad, ¿cierto? Pero aparte de eso, también logran unos perfiles exóticos con esos procesos que buscan inocuidad. Si yo solamente fermento con un microorganismo que solamente produce un compuesto, y que ese compuesto al mismo café se lo aplico siempre, siempre voy a tener el mismo resultado y voy a tener un café seguro.
¿cierto? Eso es Entonces, importante. eso es lo primero. Hacemos procesos de consultoría, por supuesto, porque también nuestro trabajo de tanto tiempo, que ya llevamos más o menos 14 años en este ejercicio, pues ha tenido unos costos. Nosotros tenemos un laboratorio de biotecnología y de bioingeniería en el cual hemos invertido todo nuestro patrimonio prácticamente. Es un laboratorio que puede ascender que a 700 millones de pesos y tal vez más. Wow. La inversión que hemos hecho ha sido totalmente privada. Nosotros no nos ha financiado nadie, ni el Estado, no. Muchos de los cursos que hemos hecho ya han sido en los últimos 2 o 3 años, en los cuales algunos caficultores se interesaron en los temas que nosotros trabajamos, porque alguien les dijo, porque alguien les contó, y empezaron a llegar a nuestro laboratorio que está ubicado en nuestra propia casa. Empezamos a compartir y hemos hecho incluso procesos de formación que me llama un caficultor y dice: es que yo quiero aprender, pero yo no tengo cómo pagar. Entonces hacemos el ejercicio de irlo orientando poco a poco, no tal vez con la misma intensidad del que está ahí dispuesto a hacer una inversión, o tal vez el otro es porque no puede. Entonces entendemos también que no puede y empezamos a generar esa, digamos, esa sinergia en el cual compartimos el ejercicio que hemos hecho nosotros, lo que hicimos bien, para que ellos lo hagan bien, que no cometan los errores que cometimos nosotros, porque nosotros sí, hemos estudiado en la universidad, pero la universidad no te hace ni te da todas las herramientas, tienes que trabajar con mucha disciplina durante mucho tiempo. Como dice mi padre, si te caes y sangras, eso es para que aprendas, y eso te enseña que tienes que ser más fuerte, que tienes que aprender a levantarte, ¿cierto? Yo creo que esa ha sido una de las cosas que más nos ha motivado, porque el caficultor de media hectárea, el caficultor de 1 hectárea, siempre ha sido segregado, ¿cierto? Aquí hablamos de diversidad, hablamos de igualdad, y lo llevamos a unos términos que terminan siendo unos términos netamente sexuales, pero realmente la segregación no se da por una condición sexual o una condición de piel, sino cuando no le permitimos a estas personas que son pequeños acceder a una tecnología. Es exactamente lo que pasaba cuando hace muchos años un teléfono celular le daba estatus a una persona, y entonces el que no lo tenía era catalogado como el que, ¿cierto? Sí, el que está aparte. No. Entonces lo que nosotros arrancamos fue, algún día yo escuché una frase que me pareció desastrosa. Es que alguien dijo que ellos no producían tecnología pobre para pobres. Entonces, a mí eso me motivó a buscar la forma más económica de tener tecnología muy buena en manos de esas personas que eran considerados pobres. A mí la palabra pobre me parece una palabra absolutamente desagradable, ¿cierto? Sí. Porque es una palabra que está ya generando choque, y ese choque desde el punto de vista social a mí me parece terrible. Terrible porque tú obligas a la persona a continuar en esa condición, porque ya le metes en la cabeza que eso solamente puede acceder el que tiene poder adquisitivo, y resulta que no es así. Nosotros les enseñamos a hacer bioreactores de bajo costo, con lo que tienen en la finca, haciendo unas pequeñas inversiones que les va a permitir, solo con un ejercicio que hagan ellos, y que ellos tengan la capacidad de probar esos cafés, porque ese es el otro tema, que ellos aprendan también a saber lo que tienen. Sí, definitivamente. Eso es muy importante, y ahí es muy importante la labor del barista, la labor del catador, la labor del profesor del SENA que enseña a catar, la labor del profesor de la federación que enseña a catar. Pues que este es un tema donde tenemos que hacer equipo. Aquí no es que yo me voy solo como el Jumbo solo, aquí tenemos que hacer un equipo en el que hagamos que nosotros en adelante seamos reconocidos, no solamente porque tenemos buenos cafés, sino porque esos pequeños productores de media hectárea están viendo en condiciones ideales, gracias a que pueden sobrevivir de ese café. Hoy no pueden porque no están dadas las condiciones. Entonces ese tema de la tecnología, que nosotros es en la que hemos incursionado en principio gracias al tema de la bioingeniería, nos ha permitido de alguna manera trascender esos espacios que otros no han querido, ¿cierto? Entonces, que una persona me diga: profe, ya hice mi bioreactor. O sea, antes no se hablaba de bioreactores en el mundo del café, sino hasta que aparecemos nosotros en el medio del café a hablar de bioreactores. Qué bueno. ¿Cierto? Antes no hablábamos de aislar ni ponernos el café, hasta que aparecemos y decimos. Y fue un trabajo que nos lo hemos ganado a pulso, como digo yo. O sea, nadie vino y nos dijo: mira, le vamos a dar 200 millones de dólares para que hagan ustedes. No, ¿cierto? El Estado nos dijo: le vamos a dar unos subsidios. ¿Por qué no? Mire, una cosa que nos enseñaron nuestros padres, mi madre, Rosa María Balcázar, y mi padre, Juan Emilio Bravo, es que usted no necesita pedirle al Estado. Porque cuando tú vives de pedirle al Estado, ¿cierto?, te quedas un mediocre que quiere vivir de la ética del Estado. Y en el mejor de los casos terminas
siendo congresista, siendo cierto, no quiero decir que sea malo, no, eso es una labor social importante, pero te vas por una línea política y que en últimas no puedes ayudar mucho, ¿cierto? A que realmente lo necesita. Usted tiene que generar conocimiento y ese conocimiento transferirlo sin que el Estado le dé nada. Usted tiene que hacerlo porque el Estado tiene unas obligaciones que el Estado cumple, bien o mal, pero usted tiene la obligación de no quedarse en la pobreza porque es su cabecita la que hace que se quede en la pobreza. Entonces, partiendo de eso que nos enseñaron nuestros padres, entonces empezamos a hacer tecnología e involucramos nuestro presupuesto y nuestro patrimonio, porque yo trabajo en una universidad y trabajaba en otros proyectos y todo eso que eran nuestras utilidades, lo metíamos allá. Todo de una vez para el proyecto. Para el laboratorio, porque queríamos de alguna manera, en principio mi papá me decía, ¿usted para qué gasta tanto en eso? Me imagino. ¿Cuándo se le va a devolver eso? Claro, la preocupación, el de ver su hijo solo ahí, Sí, claro, dijo, vino, me cambió la finca y ahorita... Pero no, sin embargo ellos han sido muy respetuosos, digamos que gracias a Dios ellos han sido unos padres muy respetuosos, nos han apoyado en todas estas locuras que terminan siendo locuras para uno, pero terminan siendo proyectos para otro. Miren, no hay algo más satisfactorio que lo que hoy yo hablaba con un caficultor de aquí del Huila que se llama Oscar Ome y me decía, profe, hemos hecho esto con Catimor y tomamos microorganismos de esta variedad y luego la aplicamos a esta, tuvimos control y ya tenemos 7 réplicas del mismo proceso de un café por el que nadie daba un peso antes porque siempre era considerado café malo, ¿cierto? Con unos mercados ya muy especiales, o sea, eso que él hacía, yo no lo había hecho. Y a mí me parece que definitivamente es uno de los estudiantes que empieza a superar al maestro. Y esa es la razón de ser, porque yo me siento profesor. Porque yo estuve en la universidad 10 años dando clases y no había más satisfactorio que un estudiante mío hiciera una cosa muy impresionante de una base pequeña que yo le había dado. Porque hay algo que es muy importante, es que uno al estudiante no le da cositas más caitas, está enseñando a pensar. Sí, eso sí es importante. Para que genere su propio conocimiento. Entonces, para mis estudiantes de la universidad, algunos me verán seguramente. Que ahí está el que no me subió la décima. Exacto. O el que era así y que hoy. El que no me quiso recibir el trabajo 2 días después. Sí, exacto. Sí, de alguna manera ellos aprendieron con eso, disciplina, pero también aprendieron a pensar. Y eso para mí es muy satisfactorio. Ese es el mejor pago que uno puede recibir. O sea, lo que ellos me dicen. O una persona que me dice, profe, seguramente usted no me conoce, pero yo lo sigo ahí. Y entonces yo con eso he mejorado mi finca y mi café, no se imagina cuánto. Y entonces eso uno dice, bueno, por lo menos hemos hecho algo que es válido, algo que le ha servido a las personas y con eso ya yo me doy por bien servido, ¿verdad? Porque uno no necesita más que poder transferir todo ese esfuerzo y ese conocimiento que ha hecho durante tantos años en que unas personas pongan sus ilusiones y que logren esas ilusiones bien puestas, no en uno, sino en su trabajo, les permita salir adelante, ya porque creo que eso es lo más importante. Y cuando digo salir adelante no es para vivir como multimillonarios, para estar plenos, satisfechos, sacando un buen producto, vendiendo un buen producto que se les reconozca un buen valor, pero aparte de eso, que también logren tener unos nuevos proyectos partiendo de eso, ¿cierto? Creo que eso es, digamos, lo más interesante de este proceso. Claro, o sea, hay 2 líneas que nos aprendemos, que es la parte tecnológica y la parte social, porque trabajé muchísimos años en temas sociales, entonces creo que de alguna manera esas 2 cosas se compaginan y nos permite pues empezar a cambiar esta industria. Yo quisiera que en algunos años la industria sea total, el café convencional colombiano y el café de especialidad sea inocuo para el ser humano. O sea, interesante punto de vista. Tenga la garantía en que quien consume ese café de Colombia, ¿cierto? Es un café absolutamente limpio, ¿cierto? Y que no le va a hacer daño. Que si le hace daño es porque le subió la tostión demasiado, ¿cierto? O por otras razones, pero que no sea porque el productor hizo una cosa mal que generó un montón de micotoxinas, ¿cierto? Que están ahí destruyéndote lentamente, pero lo hacen con precisión y seguridad. Por eso hay casos, muchísimos casos de personas que mueren de cirrosis en el hígado y la familia dice, pero él nunca en la vida era alcohólico, tomaba alcohol, pero muere de cirrosis en el hígado. Y era consumidor de café, sí, tomaba, ahí está el resultado. Y no es por el café, es por la aflatoxina o por la micotoxina, porque son muchas variedades que están generando esos daños. Wow, esos temas súper interesantes y no, pues Julián, el tiempo se ha vuelto corto ya, sé que pues hemos aprendido muchísimo, esperemos volver a tener otra oportunidad de compartir contigo, de seguir conociendo mucho más de todo este proceso del café y de verdad te agradecemos muchísimo por este espacio.
Gracias por compartirnos toda esta información tan valiosa. Como te decía, el tiempo se nos hizo corto, se nos fue súper rápido. Esperamos que ustedes también hayan disfrutado mucho este espacio, esperamos que ustedes hayan podido aprender, conocer. Por favor, en los comentarios o escríbanos, ¿no? Déjenos sus dudas, sus inquietudes. Sé que a través de redes sociales también pueden encontrar a Cuba. Sí, como @CubaBiotech en Instagram y en Facebook como Cuba Biotech, y nuestra página web que es www.cubabiotech.com. Pues ahí estamos a sus órdenes para servirles y para seguir haciendo esta industria mucho más precisa y segura para el ser humano, que es lo que queremos, ¿no? Así es, yo creo que nos quedan muchos temas de los que podemos seguir hablando, entonces esperemos tener estos espacios para seguir charlando. Igual ustedes, por favor, cuéntenos ¿de qué tema les gustaría que habláramos con Julián? Sé que a través de las redes nos podemos encontrar, así que no hay problema. Cuéntenos si hay algún tema en especial que usted en este momento lo trasnocha, no lo deja. Yo sé que tocamos ahí un poquito lo del médico que me prohíbe el café. Esperamos que ustedes hayan podido entender un poquito también esa parte, pero si hay otros temas, por favor, cuéntenos, escríbanos para seguir compartiendo en este maravilloso mundo del café. Julián, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y nos despedimos. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de podcast también de Google y a través de YouTube nos pueden ver. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram como @CoffeeMediaOficial. Un placer haber estado con ustedes y nos vemos en una próxima.